tremendo que está sufriendo el pueblo ucraniano. Pero ya estamos en contacto con Carlos Matos y Rodrigo Romera, ambos en Mar del Plata, y les voy a preguntar cómo está el clima en Mar del Plata, porque acá voy a hacer un repaso, lo hice en la primera hora y hoy estoy con este tema. Está haciendo 18 grados, está más o menos lindo, con una humedad del 56%, sin previsibilidad de precipitaciones y con un viento de 14 kilómetros por hora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y cuéntenme cómo está el día. ¿Cómo estás, Mario? Hola Mario, Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, acá dice, la computadora me está diciendo 14 grados, Ajá. lluvia ligera, Ujú. humedad sí, muchísima, 91%. Ujú. Por momentos salió un poquitito el sol, pero me parece que va a estar así medio feíto todo el día. sí, ya hay pronósticos de lluvia para la noche y sí, yo estuve en la calle haciendo trámites y es como los vaporizadores, una lluvia. Bueno, el otoño marplatense, Mario, A el ver. típico otoño marplatense. Bien, claro, ahora quiero decirles que me dejan tranquilo porque yo no iba a ir a Mar del Plata, pero ahora puedo decir no Ah, voy está bien. porque, porque el tiempo está feo. Está bien. Bueno, vayamos al grano de lo nuestro, que tiene que ver básicamente con que la semana que viene se va a hacer el censo. Y da la impresión, digo yo la impresión, ustedes van a dar las certezas, de que el censo no ha contemplado el tema de las personas con discapacidad. Cuéntenme un poco de qué se trata, cuál es la realidad y cuál debería haber sido la realidad. Bueno, en relación al censo, tema que surge cada 10 años, cada 11 años. Lo primero que tenemos que contar, Mario, que en el año 1987, en la primera asamblea ordinaria de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes, FAICA, que Ajá. se celebró en la ciudad de San Juan, ya se planteaba la necesidad de tener datos reales. En ese momento, quienes estábamos en FAICA hablábamos del caso de las personas ciegas, pero también se extendía a otras discapacidades. En Claro. aquel momento se pensaba en el censo del 90, que en realidad se hizo en el año 91, ¿no? Ujú. Se corrió un año. Y porque, claro, siempre era la pregunta, bueno, ¿cuánta gente ciega hay en Argentina? ¿Cuántos? Y siempre los datos eran por aproximación. Claro. De hecho, nos movimos las organizaciones en el 90 y no hubo caso, no conseguimos que en el censo que al final se hizo en el 91 figurara la Mm. cuestión de la discapacidad, ni de manera expresa ni de manera indirecta. Bueno, 2000 lo mismo, y en el año 2010, cuando se hizo el censo del 2010, que fue el 27 de octubre, justo el día que falleció el presidente Kirchner, Ujú. en ese censo hubo dos planillas. En vez de ir una sola planilla, hubo dos planillas, una planilla A y una planilla B. A los censistas que les tocaba en la planilla A, había algunas preguntas que tenían que ver con discapacidad, pero a los que les tocaba la planilla B, no. Lo cual tampoco se entendió, porque ¿por qué dos planillas diferentes? ¿Por qué no una planilla única, aunque faltaran datos, pero ¿por qué no una planilla única? Es decir, que mientras hizo un relevamiento general, lo otro se sacó más o menos por aproximación, Ujú. lo cual va contra toda técnica estadística, ¿no? Y en su momento también las organizaciones presentábamos una queja. De hecho, a ver, de la gente con discapacidad, quienes nos conocemos acá en Mar del Plata, cuando pasaron por casa, la chica que nos censó tenía únicamente la planilla B. Obviamente, cuando yo le dije, che, ¿cómo hacemos figurar mi discapacidad? Me dice, sí, no puedo agregarla. Tiene razón, ella no puede poner datos si Claro. los campos no contemplan esos datos. Y así pasó prácticamente con todos. Creo que de las personas con discapacidad de las organizaciones de acá de Mar del Plata, quienes nos conocemos, solamente una sola persona le tocó esa planilla A. El resto, digamos, para la estadística, después del resto, ninguno de nosotros somos personas con discapacidad. Bueno, Entonces, acá a casa directamente no vinieron. o sea, vos no No estás, no pasaron. fuiste ni siquiera censado. Claro. Claro. Ahora, Pero bueno, eh, a- así, esa es la historia
para explicar más o menos por qué llegamos a lo que llegamos hoy, Mario. Pero ¿cómo se explica que si ustedes lo plantearon en 1987 y el último censo fue en 2010, además, es decir, que no pasaron 10 años, sino que pasaron 11 años y medio, casi 12 años, ¿cómo es que no se incorporan estos datos al censo, que es una tarea monumental, pero una vez que uno la va a hacer, que le rinda el máximo y que le brinde al Estado y a la sociedad Sí, toda la información que permita desarrollar políticas públicas y privadas en una determinada dirección? claro, lo que se puede argumentar, Mario, es que porque en esto algún compañero o alguna compañera va a decir, bueno, hay datos porque se trabajó sobre, en este censo figuran algunas preguntas, pero no figura el concepto de discapacidad de manera concreta. Ahora, habría que hacer esta aclaración y me gustaría que Rodrigo, que hizo el censo digital, lo comentara. Eh, Acá cuando se hizo una reunión acá en Mar del Plata, en la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope, se trasladó el licenciado Galarraga para reunirse con todas las instituciones de personas con discapacidad. Y Rodrigo y yo le preguntamos justamente acerca del censo y dijo, mira, en realidad lo que vamos a seguir son las recomendaciones de Washington, las preguntas van a ser indirectas, porque la gente muchas veces no explica, no se reconoce como persona con discapacidad, entonces es mejor hacer preguntas indirectas. La verdad, no estamos de acuerdo con eso. No, claro. No estamos de acuerdo con eso porque si bien no está de más las preguntas en las que, ahora Rodrigo lo va a explicar, dificultades para moverse, para esto, para lo otro, lo cierto es que también hay gente que puede negar de la misma manera o no responder esas preguntas. Y por otro lado, sabemos que en estadística muchas veces hay preguntas que suenan a repreguntas o son vías laterales para corregir, por ejemplo, si alguien por un lado no responde a algo, la misma o una pregunta reformulada desde otro lado obtiene un dato mucho más preciso. Así que el concepto de discapacidad debería estar. Uh-huh. Debería estar en principio por una cuestión estadística para permitir corregir algún tipo de información. Y además debería estar porque es la manera de, primero, que el Estado mismo hable de discapacidad y no como hizo la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, que durante muchos años, y esto lo pueden decir los docentes, en los datos no se podía poner, en las escuelas convencionales o comunes no se podía poner un alumno con discapacidad, sino con capacidades diferentes. Está bien, hoy se habla de planes de inclusión, todo lo que quieran, pero lo cierto es que eso ocurrió y lo puede decir cualquier docente. Así que bueno, la palabra, el concepto discapacidad, siendo Argentina un país que firmó la convención, que no lo incluye. Me gustaría pasarle la posta a Rodrigo que comente un poco la experiencia del censo digital y después volvemos sobre estos puntos. Bien, Rodrigo. Bueno, el tema fue así. Yo empecé el censo el otro día. Debo decir que tuve problemas para estas cosas que por ahí no se prevén, ¿no? Resulta, yo tengo una cuadriplegia, no puedo mover bien las manos, no muevo los dedos de las manos, y por ejemplo, para poder, en el principio, poder acomodar el localizar con el mapa del Google mi casa, que es uno de los requisitos que pide el censo, la plataforma, Uh-huh. había que hacerlo con 2 dedos. Estuve media hora tratando de hacerlo, o sea, lo logré, pero me refiero que son cosas que no se tienen en cuenta. Seguramente para Carlos el sistema debe haber sido bastante Más inaccesible. inaccesible. Y después, bueno, vamos al contenido de las preguntas. Las preguntas en ningún momento hablaron de discapacidad específicamente, como dice Carlos. Sí preguntaba si tenía problemas para desplazarse. En ningún momento me preguntó si estaba en silla de ruedas, por ejemplo. Uh-huh. Tampoco, y sí me preguntó pues, si tenía problemas para
desenvolverme, ¿no? Sí me preguntó si tenía problemas para comprender y para desenvolverme en mis tareas diarias. ¿Bien? Correcto. A ver, yo creo que se pudo lograr, el sistema debe haber llegado a la cuenta de que yo soy una persona con discapacidad cuando puse la edad. ¿Bien? 50 años. Ahora, si yo tuviera 75 u 80, no se sabría si realmente soy una persona con discapacidad o soy una persona adulta mayor. Claro. ¿Bien? Y tampoco tiene en cuenta de que, por ejemplo, si hubiese sido una persona adulta mayor que ha laburado, no sé, la siembra durante toda mi vida, donde mi cuerpo ha estado maltratado, por ejemplo. Claro. Bien, entonces, digo, posiblemente el sistema determinó que yo era persona con discapacidad a partir de la edad, respondiendo las preguntas que hice, pero, y bueno, y después pasó otra cuestión muy importante, que a mí me llamó la atención. A ver. ¿Qué es? Cuando completé los gastos míos, a mí en ningún momento el sistema me preguntó si tenía hijos. ¿Bien? Cosa que no advertí hasta que completé los datos de mi mujer. Ajá. Que ahí sí le pregunto si tenía hijos. Entonces, ¿Cómo se entiende eso, que le pregunte a la mujer y no al hombre? Sí, no sé, pero ahí me pregunto esto. No sé si tiene que ver con una cuestión, con una concepción machista, porque antes me preguntó quién era, si era el jefe de familia o si era la persona de referencia, como si hoy en día tuviera que haber una persona de referencia o un jefe de familia en una casa. Me parece bastante retrógrado, pero bueno, qué sé yo, por ahí podría ser. Pero bueno, porque hoy las decisiones las tomamos mi mujer y yo, digo, por lo menos en esta casa. Claro. Sí, en mi casa también. O sea, en la casa no se entiende. Bueno, pero digo, la pregunta es, y acá voy a algo que puede llegar a ser un poco más complicado. ¿Puede que el sistema me haya reconocido como persona con discapacidad y por eso después no me pregunta si tengo hijos o no? Bueno, pero ¿qué tendría que ver una cosa con la otra? Y no, pero ese es el tema. ¿Por qué no apareció esa opción? O sea, ¿por qué motivo no apareció esa opción? Es un tema bastante extraño, ¿no? Sí. Te voy a hacer te lo voy a llevar a comparártelo con una situación que no tiene nada que ver, pero que demuestra a las claras cómo es la concepción social, ¿no? Cuando vos vas a un lugar, a unas cabañas turísticas y demás, que tienen 2 pisos. Cada edificio, cada cabaña tiene 2 pisos. Sí. ¿Bien? Y es accesible, porque tiene una habitación abajo. ¿Bien? Correcto. Abajo, por lo general, hay una cama de una plaza. O sea que... Se supone que no está casado. No está casada. Claro. Bueno, a ver, cuando yo me casé, recuerdo que cuando vas al registro civil y das los datos previos, ¿no? Entonces, en un momento, recuerdo que la oficial de justicia, la persona que estaba ahí, le pregunta a mi señora, usted, bueno, que es docente, que yo, bueno, él por supuesto no trabaja, ¿no? Primero, no me dirigió la pregunta a mí, se la dirigió a mi esposa. Yo ahí, bueno, ahí Nati le dijo, bueno, pregúntale a él. Yo, sí, yo soy bibliotecario, trabajo en tal parte. ¿viste? O sea, hay toda una serie de preconceptos. Estamos hablando o sea, no hace tanto, digamos,
esto que te cuento no fue ayer, pero tampoco fue a mediados del siglo pasado. No, pero Entonces, la característica del prejuicio es que es invisible el prejuicio. Es decir, totalmente. el que lo lleva Claro. no es que él sabe que es un prejuicio y actúa en consecuencia, sino que cree que las cosas son así. Es un Claro, las prejuicio. personas que vienen a asistirme a mí, por ejemplo, cuando yo les comento, cuando llegan, primero vienen pensando que van a asistir a un nenito o a un abuelito. Me ven a mí y se asustan. Segundo, cuando ven que tengo una familia formada, se asustan. Y cuando ya le digo que trabajo, bueno, ya no salen de su asombro. Pero la pregunta que me hago es otra. A mí me pregunta, o te preguntan en el censo, en la encuesta, preguntan cómo te percibís, si hombre, mujer, transexual, bla, bla, bla. Yo no puse las otras opciones para ver qué era lo que le preguntaban después. Digo, ¿por qué a mí no me preguntaron si yo tenía hijos o no? ¿Y si se lo habrán preguntado a una persona trans? No tengo la menor Sí, idea. No tengo la y menor además idea porque hay no lo hay hice otro aparte tema. del censo, pero es interesante esto que decís porque en realidad se nota que en la propia elaboración del censo han faltado miradas, voces distintas para justamente corregir estos defectos, estas fallas del censo, ¿no? Claro, por eso decíamos, Mario, que más allá de las preguntas que están, que no decimos que no deban estar, sino que decimos que son totalmente insuficientes, en su momento, bueno, y cuando se hizo el primer planteo, hablábamos de poner el campo de la discapacidad sensorial, la discapacidad intelectual, la discapacidad visceral, la discapacidad física. Digamos, si bien estas categorías pueden perfectamente hoy estar en crisis, pero se había establecido un principio de clasificación siguiendo tanto la clasificación de la OMS como después lo que establece la Convención. Hablo de los reclamos de las organizaciones a fines de los 80, 90 y principios de 2000. Entonces, sí, resulta que el argumento en su momento de la gente del INDEC son muchas preguntas. Bueno, pero estas son muchas preguntas más también y demasiado abiertas que no determinan mucho. Y realmente podría, insistimos, deben incluirse estas preguntas, que hagan referencia específicamente a la discapacidad, porque una de las cosas que por lo menos una organización de padres de personas de chicos con autismo se entrevistaron con la gente del INDEC y recibieron por respuesta que, bueno, a partir de estos datos, se va a hacer un segundo censo específicamente de personas con discapacidad para perfeccionar, para corregir o para afinar este primer paneo. Bueno, tantas cosas que se argumenta acerca de los gastos. ¿No es mejor tratar de ensanchar los campos y de hacer un censo con mucha mayor precisión? Porque además las preguntas de las recomendaciones de Washington son más, no son solamente las que aparecen acá. Ajá. Entonces, uno se plantea, bueno, ¿tiene interés el Estado realmente de conocer? Porque esa es la cuestión. ¿Hay un interés cierto de conocer en profundidad cuál es la situación? Y se entiende uno se queda con ciertas dudas, ¿no? Se entiende que cada área del Estado, es decir, en la Argentina, bueno, hay un exceso de ministerios, ¿verdad? Pero se entiende totalmente que cada ministerio debería tener sus preguntas específicas que serían las que fundamenten la acción pública de cada uno de esos ministerios. De manera que no deberían desatenderse ningún aspecto, dado que se hace cada 10 años, si en lugar de un día fueran 2 días, habría que tomarse 2 días y hacer el censo como corresponde, porque totalmente. De lo contrario, yo les quiero hacer esta pregunta. En algún momento ustedes me habían dicho que había un cálculo de que el 13% de los habitantes tenían alguna discapacidad. ¿De dónde sale ese número? Ese número sale de las constantes de los distintos países donde se han hecho
censos y relevamientos. Prácticamente se sabe que esa es la cantidad. Lo que no tenemos es el dato fino y el dato discriminado por discapacidad. En los 80 se sabía que 1 de cada 10 habitantes en promedio tenía una discapacidad. De ahí sale, siempre nos manejamos con datos interpolados o extrapolados. Claro. Pero el tema es este, Mario, es decir, después de tantos años, se podría haber trabajado a fondo en lo que es la elaboración del censo y no tirar tiros al aire, porque también hemos escuchado respuestas como, bueno, pero muchachos, algo es algo. Y no, o sea, por supuesto que el censo, también quiero aclarar lo siguiente, hay un flyer dando vuelta que dice no participo del censo porque no contempla a las personas con discapacidad. No, yo creo que del censo sí hay que participar, es decir, sí, que hay que me parece que no es, la verdad que ni Rodrigo, ni yo, ni otros compañeros y compañeras que reclamamos la ausencia de datos en este censo, obviamente no estamos de acuerdo con el hecho de que se inste a la no participación. Del censo hay que participar. Es un compromiso que creo que todo ciudadano y ciudadana tenemos y hay que formar parte. Ahora, eso no quiere decir que uno esté totalmente que esté de acuerdo con la metodología empleada, más que hace tiempo que venimos planteándolo y con determinadas razones, ¿no? Entonces, porque también en el año 2018, porque hay que aclarar esto no es una crítica a este gobierno específicamente, es una crítica a cómo se viene manejando el tema. Claro. Porque en el gobierno anterior se dijo que en el 2018 se había hecho un censo de gente con discapacidad. Bueno, a ver, a mí no me censaron, a Rodrigo no lo censaron, a la compañera Gabriela Troiano, que conocemos todos, Gabriela me llama un día por teléfono y dice, che, ¿a vos alguien te llamó para censarte? Digo, no, la verdad que no. Es decir, toda la gente que uno conoce como referentes, entonces no fuimos censados. Entonces no sabemos de dónde en el gobierno de Macri se sacaron una serie de datos inventados, porque ¿de dónde salieron? Es decir, no alcanza con sí, aparentemente no han hecho un censo, han hecho una especie de una muestra, un muestreo estadístico en determinados lugares, que no es un censo. Lo llamaron censo, pero no es un censo. Yo lo que digo es esto. La pregunta es, y yendo a la pregunta o al comentario que hizo Mario al principio, los datos que se van a sacar de este censo, ¿sirven para determinar algún tipo de información sobre las personas con discapacidad? No. Por lo tanto, ¿sirven para hacer llevar adelante alguna política pública o privada? Tampoco. En base a los datos que nosotros tenemos, menos del 20% de la población con discapacidad tienen un certificado de discapacidad. Entonces la pregunta es, el Estado, independientemente de los gobiernos, el Estado, o los gobiernos que han estado en el Estado, sí, ¿tienen algún interés de hacerse cargo de ese otro 80% y de hacer políticas públicas? No. Bueno, no se ve lo que no se quiere ver. Quizás ningún gobierno quiera ver este lado, porque implicaría justamente un accionar concreto. Pero al mismo tiempo los gobiernos están para eso, si no, no habría gobiernos. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, esto que tendría que estar en la órbita? ¿Quién tendría que haber propuesto esto? Tenemos el último minutito. ¿El Ministerio de Salud? ¿El de Desarrollo Social? ¿Qué ministerio debería haber tomado la iniciativa para que el censo hubiera contemplado a las personas con discapacidad? Está la Agencia Nacional de Discapacidad y nosotros justamente nos entrevistamos, o sea, no nosotros dos, sino las distintas organizaciones, le preguntamos al licenciado Galarraga, él dio una respuesta que fue esta, seguir la inicial, ¿no? Que se iban a seguir las recomendaciones de Washington y dio toda una argumentación por la cual la palabra discapacidad no se iba a aplicar y ni tampoco la división tradicional en sensorial, no se iba a aplicar nada de eso. O sea que en este caso sería tal vez la ANDIS, ¿verdad?
Pero acá el tema es que de una buena vez la política estadística tiene que ser una política de Estado. Es elemental, Mario. Si vos tenés un pequeño comercio, un localcito, lo que sea, vos para poder administrar tenés que tener un asiento contable correcto. Para tomar decisiones tenés que tener un diagnóstico correcto. O por lo menos lo más aproximado posible. No se puede decidir sin diagnosticar, no puede haber toma de decisión, porque si no vamos a seguir tirando tiros al aire. ¿No? La última cortita que les hago. Sí. De acuerdo a lo que vos me decís que le respondió esta persona, ¿quiere decir que estaría respondiendo algo así como que la palabra discapacitado o discapacidad estigmatizaría a las personas? O sea, no es que él no es que él renuncie a esa palabra, sino que él lo que argumenta, el licenciado Galarraga, lo que explicó acá en la reunión del 16 de noviembre, fue que no que estigmatiza, sino que al usar la palabra discapacidad, muchas personas no responderían, justamente por el estigma social que hay, no responderían y entonces nos quedaría ese dato vacío. A lo cual nosotros decimos, la palabra tiene que estar y las preguntas de la recomendación de Washington también tiene que estar, porque hay que arribar a la verdad, de alguna forma, a la verdad estadística, por diferentes vías como se hace en toda técnica estadística, donde vos te encontrás con preguntas, la misma pregunta formulada de diferentes ángulos. Y eso entonces te permite realmente hacer tener un relevamiento correcto. Bueno, bien. Eso es lo que no hay acá. Mario, una cosita. Último, dale. Resulta que es importante no estigmatizar o que las personas con discapacidad no se sientan mal. Bien, entonces no se utiliza la pregunta. Pero sí se preguntó en el censo si te consideras de los pueblos originarios, o si te consideras persona trans, si sos persona o de los afrodescendientes y demás. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener todo un cuidado si se nos trata como personas con discapacidad? No, es muy loco. Es muy eso es exactamente, eso es el doble estándar. El doble estándar que no puede existir en la técnica estadística. Efectivamente. Bueno, esperemos que se corrija para el próximo censo, para el año 2030. Les mando un fuertísimo abrazo, que disfruten Mar del Plata, dado que están allá, y espero que algún día nos podamos ver por aquella localidad. El domingo por acá, Mario. Un fuerte abrazo para vos, para las compañeras, para los compañeros, y a pesar de todas las críticas que le hacemos al censo, como decimos con Rodrigo, hay que participar del censo. Así es. El domingo vamos a comer un asado, pero como vos no pensabas venir, claro, puedo cambiar de opinión. Bueno, que la pasen lindo. Chau, abrazo. Un abrazo, Mario. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera.